Muchísimas gracias. Para mí es un enorme honor y placer estar en este país por varios motivos. El primero, porque la Hermandad Latinoamericana siempre llama. Segundo, porque tengo grandes amigos, grandes colegas, y fundamentalmente porque creo en la educación médica permanente, en compartir nuestras experiencias, y obviamente los temas controvertidos son los más picantes y es bueno empezar con este tema. En un día lluvioso en Punta Cana, mire cuánta gente está presente y eso realmente a mí me llena de mucho orgullo. Yo no tengo conflictos de intereses, los únicos que tengo básicamente son la afiliación académico-científica. Afortunadamente soy parte de varias instituciones porque entiendo que la educación permanente, la educación continua es algo muy importante. Voy a dividir esta charla en dos partes, uno lo que es la evidencia científica y otra la cual es la experiencia clínica. ¿Y por qué hay que hablar de evidencia? Porque muchas técnicas han venido al mundo a intentar innovar, pero la evidencia nunca es suficiente para algunas es controversial. Y en el tema del ozono, yo sabía que la palabra controversial iba a ser de las primeras en pronunciarse porque evidentemente hay mucha controversia, pero nosotros como profesionales tenemos que establecernos en base a evidencia científica. Y por supuesto que hay muchos artículos. Varios de estos son de pésima calidad, así que ahí es donde comienza la controversia. Si ustedes hacen una pesquisa en PubMed, que es por supuesto importantísima en el área médica, y ponen las inyecciones de ozono, van a ver que tenemos 790 artículos. Entonces no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de algo que tiene al menos presencia en PubMed. Y comparando la radiofrecuencia para hernia de disco y el ozono en inyecciones, vean ustedes que existen publicaciones, 78 para el ozono y un poco más de 100 para radiofrecuencia. Y si nosotros específicamente hablamos del ozono en la hernia discal y la radiofrecuencia, vean que no hay tanta diferencia, casi existe la misma cantidad de publicaciones al respecto en PubMed. Entonces no estamos hablando de una técnica menor, estamos hablando de una técnica que hoy sí tiene respaldo. Básicamente el ozono es un gas médico que tiene la posibilidad de generar varios cambios, y estos cambios están relacionados, por ejemplo, con interrumpir la cascada inflamatoria, reducir el volumen del disco, incrementar la concentración de oxígeno y, por supuesto, estimular la actividad fibroblástica, es decir, regenerando los tejidos. Dentro de esta acción biológica es importante hacer incidencia en que el ozono es un modulador del proceso inflamatorio, básicamente interrumpiendo la descomposición del ácido araquidónico a prostaglandinas inflamatorias, y eso por supuesto que disminuye el dolor, va a inhibir la síntesis y liberación de citocinas, estamos hablando de la prostaglandina 2, las glaricininas, y también estimula la liberación de citocinas antiinflamatorias buscando un equilibrio bastante interesante. Desde el punto de vista químico, algunos autores han establecido que disminuye la capacidad para retener agua y reduce la presión intradiscal. Sin embargo, yo pongo en duda este argumento y se los voy a explicar a continuación. Favorece la microcirculación, esto está totalmente establecido porque aumenta la concentración de óxido nítrico con reducción de la éstasis venosa, del edema de las raíces nerviosas y de la hipoxia, y por supuesto esto favorece a que la evolución del paciente sea buena. ¿Y por qué les digo que en mi criterio no reduce la captación de líquido en el disco? Vean, esta es nuestra experiencia, luego les voy a comentar con más detalle. Consideramos nosotros que el ozono solo deshidrata el fragmento discal extruido. El resto del disco se mantiene con altura e hidratación normales. Vean esta resonancia en un pre y un post y vean cómo se cambia la estructura solamente del disco extruido. Vean ustedes, ahí básicamente el anillo fibroso no cambia, pero el disco que estuvo extruido básicamente desaparece. Yo le digo la imagen fantasma porque antes había un disco y ahora ya no. Y lo más importante, nosotros operamos personas, no imágenes. Estos pacientes tienen mejoría clínica, como se los voy a demostrar. Esta imagen entonces va a romper un poquito el esquema. Esta no es la evolución natural de la enfermedad, porque muchos dicen, bueno, el ozono y el Espíritu Santo tienen la misma acción en la hernia de disco, y evidentemente ese pensamiento estaba presente. Pero hoy les muestro la evidencia de que el ozono sí tiene algún papel que puede cambiar la morfología, la estructura de ese disco extruido. Por supuesto que también el ozono estimula la actividad fibroblástica, como decía, para un proceso de reparación, pero reitero, esto es en el núcleo pulposo, no en el anillo fibroso. Este grupo, encabezado por unos colegas argentinos, describe también
que el ozono tiene varias acciones interfiriendo los factores de necrosis tumoral, frena la degeneración discal, pero algo importante, ellos han establecido que modifica el fenotipo de los macrófagos M1, que es inflamatorio, y los convierte en M2, que son antiinflamatorios. Y algo que estoy resaltando ahí, hablábamos con un colega que llegó de Venezuela, el ozono combinado con células progenitoras podría reparar y regenerar los tejidos del disco degenerado. Esta es una afirmación bastante quijotesca, pero vamos a ver si la evidencia nos colabora. Voy a tomar en cuenta este trabajo interesante, un trabajo japonés que en 80 pacientes divididos en 20, es decir, grupos de 20, les hizo tomografía, ha dosificado interleucinas, inmunoglobulinas, la superóxido dismutasa, ha medido la escala visual análoga, el grupo A con un tratamiento médico conservador, el grupo B con ozono intradiscal a 20 microgramos, el otro a 40 y el otro a 60 para ver cuál es la dosis óptima. Y vean ustedes que en el grupo C, que es de 40 microgramos, existe un cambio morfológico diferente al que tienen los otros grupos, es decir, aquí se nota que hay un cambio real en el volumen. Y si nosotros hacemos la dosificación de interleucina 6, que es proinflamatoria, vean que reduce de forma dramática en el grupo de 40 microgramos lo mismo que la IgM, es decir, de todos los grupos son los que más reducen. En el caso de la IgG también el grupo de 40 microgramos es el que reduce más, y la superóxido dismutasa, que es un elemento que más bien nos habla de un proceso antioxidante, antiinflamatorio, es la que aumenta de forma muy evidente respecto al resto de los grupos. Y por supuesto que los valores de la escala visual análoga se reducen básicamente en este grupo de 40 microgramos, es decir, dosis de 20 no funcionarían y dosis altas de 60 tampoco, de tal manera que este artículo establece que 40 microgramos es la dosis ideal. Existen varios trabajos con muchos pacientes. Vean, este es un trabajo de 6.600 pacientes donde hicieron ozono intradiscal más sesiones para vertebrales, para dolor axial y radicular, con un seguimiento no menor, son 60 meses, y tuvieron 93% de éxito. Sin embargo, este trabajo, que parece muy bueno, tiene un grave problema, no dice cuál es la dosis que se administró a nivel del disco y por lo tanto sensiblemente lo invalida, aunque tiene una casuística muy grande. De hecho, fue uno de los trabajos más controversiales cuando se presentó en el Congreso Mundial de Neurocirugía allá en Oceanía. Este es un estudio en donde podemos ver cómo se ha establecido los primeros resultados en Norteamérica. Ustedes saben que Norteamérica es muy compleja y que este grupo ha establecido que el 90% de los pacientes tienen mejoría, entonces es una opción terapéutica. El seguimiento a largo plazo es importante. Vean ustedes, este es un estudio con seguimiento a 5 y 10 años con 75% de mejoría. Y este es un grupo de artículos liderados por Muto, es un autor que ha escrito varios trabajos desde el 98 al 2008, incluyendo 3.500 pacientes con ozono intradiscal y foraminal, con buenos resultados entre el 75 y el 80% en una dosis de 30 a 40 microgramos. Este es un trabajo publicado en una revista británica que muestra cuáles son los resultados funcionales de los pacientes, y vean cómo ustedes, la mayoría de los pacientes tienen buena evolución, disminuyendo el ODI, los BESTRI. Ellos hicieron algo muy interesante, introdujeron el ozono dentro del disco a nivel facetario, periganglionar y paravertebral, muy parecido a lo que nosotros hacemos. Yo no hago ozono solo intradiscal, sino que consideramos a la unidad como un conjunto, la faceta, la articulación, estamos viendo el espacio peridural, y eso es muy importante. Y vean cómo la mejoría funcional es bastante evidente. Este es un trabajo que tuve la oportunidad de trabajarlo con otros colegas, en donde hacemos un replanteamiento de lo que es la evidencia de la medicina, y por supuesto hacemos una revisión de cuáles son los más altos niveles de evidencia. Por supuesto que estamos hablando de estudios prospectivos y trabajos que hacen una revisión sistemática de la literatura, que son los más importantes en los cuales debemos basarnos porque tienen el más alto nivel de evidencia. Veamos para el ozono qué pasa. Estos estudios randomizados controlados, ¿cuántos hay? Hay 20 resultados. Vamos a ver los más importantes. Este es un estudio con 172 pacientes, entonces han randomizado dos grupos, uno con inyección intradiscal e intraforaminal y otro con inyección intradiscal, intraforaminal y de betametasona. Y una pregunta siempre es, las personas que hacen ozono y le ponen corticoide, ¿cuál es el que mejora, el corticoide o el ozono? Y aquí lo que han demostrado es que la adición de betametasona no ayuda absolutamente en nada, entonces no es necesario utilizar corticoide. Este es otro estudio
de 60 pacientes. Un grupo A le pusieron 40 microgramos, al grupo B le pusieron 30 microgramos y no encontraron diferencias. ¿Qué concluimos? Que la dosis, ya hemos dicho, la ideal era 40, pero también la de 30 tiene equivalentes resultados, entonces podemos utilizar entre 30 y 40. Y esta es una publicación en The Spine Journal, el órgano de la North American Spine Society, que ha hecho un estudio piloto multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, controlado en 3 centros de columna europeos, con ozono versus microdisectomía. Y por supuesto, si alguien tiene un tomate de repente me va a lanzar, yo soy cirujano de columna, ¿cómo vas a estar en contra? No, no estoy en contra de la microdisectomía, estoy mostrando lo que otros autores están encontrando. Y vean ustedes que la evolución de los pacientes han encontrado en su estudio que es exactamente la misma con ozono intradiscal versus microdisectomía. Pero ¿con qué diferencia? Con la disminución del costo y la disminución de los riesgos que conlleva una cirugía. Por supuesto que esto es controversial, pero es lo que ellos han encontrado. Este es otro trabajo con disectomía o microdisectomía, comparando con infiltración intradiscal de ozono más foraminal más esteroides, y otra que es un grupo de control con oxígeno. ¿Me entienden? Solo oxígeno. ¿Y qué encontraron? Que en el grupo que se le administró ozono, la posibilidad de cirugía solo llegó al 20%, en cambio los pacientes a los que se les administró oxígeno tuvieron una cirugía en el 60% de los casos. Entonces vean ustedes que reduce el rango quirúrgico. Pero doctor, usted es cirujano de columna, ¿cómo va a darnos una técnica que reduce la cirugía? Lo que tenemos que buscar es lo que mejora al paciente. Y obviamente vamos a dormir más tranquilos, vamos a tener menos complicaciones, no hay que hacer control de la herida. Entonces es una posibilidad, no es la panacea, por supuesto que no. Pero aquí vamos con otro trabajo, 65 pacientes, uno con ozonoterapia intradiscal y otro con ozonoterapia intradiscal con inyección de esteroides periforaminal. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el ozono es suficiente, no necesitan corticoides para mejorar ese paciente. Hablamos ahora de los metaanálisis. Nosotros siempre buscamos metaanálisis para basarnos en las terapéuticas actuales. Es un metaanálisis de 8,000 pacientes con reducción del VAS, del ODI, con casi 80% de mejoría y un índice de complicaciones muy pequeño, 0.1%. Este es otro de la revista brasilera que establece que el ozono puede ser utilizado de forma segura hasta 6 meses con buena efectividad. Es un metaanálisis. Y también podemos hablar de las búsquedas sistemáticas de la literatura, la revisión sistemática de la literatura. Este es un trabajo antiguo del 2012, pero ya en ese tiempo había una fuerte recomendación pequeña, muy pequeña. En este momento de la historia es que yo, a un año de esta publicación, decía el ozono no sirve. Evidentemente el nivel de recomendación es demasiado pequeño, nadie se va a basar en eso, pero esto ha evolucionado. Ya el 2018 muestra que los resultados son mejores porque los estudios han sido realizados de forma profesional, tienen resultados claros y por supuesto es una posibilidad. Y vean, el 2021 muestra que hay satisfacción de los pacientes después del tratamiento con ozono, como es nuestra experiencia clínica, y por supuesto su eficacia es bastante clara. En Brasil, que es uno de los países más grandes de nuestra área, hace un poco más de un mes se ha aprobado el uso del ozono mediante, por supuesto, un elemento legal que ahora establece que se puede utilizar, y muchas veces es la controversia. Pero si la FDA no lo ha aprobado, la FDA nunca lo va a aprobar porque no es un medicamento, no se puede embotellar, no se puede transportar, debe usarse de inmediato y por supuesto no va a haber ninguna empresa farmacéutica que lo auspicie porque no es un fármaco. El plasma rico en plaquetas, por otro lado, es un elemento muy importante y la mayoría de los ortopedistas lo han usado porque los factores de crecimiento que puede liberar son promotores del crecimiento y del desarrollo de las células y por supuesto además de la angiogénesis y por supuesto también regulan la actividad inflamatoria. No voy a entrar en mucho detalle por tema de tiempo, pero sabemos que el PRP ayuda a incrementar la matriz extracelular, mantiene la altura del disco y retarda el proceso degenerativo. Posiblemente va a revertir los procesos de la degeneración. Digo posiblemente porque todavía eso no está del todo claro, pero varios autores ya han dicho que tiene efectos antiapoptóticos, de proliferación celular y lo importante, mantiene un adecuado contenido del agua. Este es un artículo de un amigo de aquí latinoamericano, el doctor Tito Perilla, que él utiliza específicamente el plasma rico en plaquetas y tiene buenos resultados clínicos en sus pacientes. Este es otro trabajo en donde muestra claramente que el PRP es efectivo para el dolor
lumbar por hernia de disco. Y este otro trabajo que establece que la relación costo-efectividad es muy positiva y algo muy importante, ningún estudio en humanos ha probado efectos secundarios negativos. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y aquí estamos hablando de un seguimiento de 5 a 9 años con 75% de buenos resultados con PRP, y este es un estudio prospectivo, doble ciego, randomizado, que muestra que los resultados del plasma rico en plaquetas son efectivos, disminuyendo el dolor, mejorando la calidad de vida de estos pacientes. Este es otro estudio que compara el plasma rico en plaquetas con los corticosteroides, y realmente el plasma rico en plaquetas igual es superior al corticoide. Vean ustedes, el plasma rico en plaquetas también en este estudio randomizado, los resultados clínicos son bastante evidentes. Este otro trabajo establece claramente cómo disminuye el dolor lumbar, los índices de discapacidad y tiene buenos resultados. Este otro trabajo también es un metaanálisis que también establece que los resultados son buenos para el plasma rico en plaquetas. Ahora, ¿qué hacemos si pensamos en combinarlos? Y este es un estudio de ozono y factores de crecimiento ozonizados en el tratamiento de la hernia discal, es un estudio español. Y vean que teóricamente tiene muy buenos resultados, pero hay que leer la literatura de forma profunda. Después del procedimiento, ellos les hacen 6 sesiones para vertebrales facetarias, 2 sesiones para vertebrales facetarias lumbares con PRP, 10 barridos de magnetoterapia, 10 barridos de láser, de visión, ¿me entienden? Entonces la pregunta es, aquí, ¿cuál es el motivo de la mejoría? Es decir, ¿es el ozono, el plasma rico en plaquetas o todo lo que hicieron después? Sensiblemente el título es rimbombante, pero lo que hicieron no está expresado en el título. Entonces este trabajo sensiblemente no tiene la validez que deberíamos tener. Es por eso que nosotros intentamos mostrar nuestra experiencia clínica. Yo vengo de Bolivia, en el centro de Sudamérica, de una ciudad que es La Paz, bastante alta, bastante fría, y ya nosotros el año 2015 en nuestra revista local mostramos que en el manejo percutáneo del dolor lumbar el ozono y el plasma rico en plaquetas tenían resultados, pero lo que hicimos fue sistematizar. Tuvimos el objetivo de determinar cuáles son los resultados funcionales de la administración de ozono y plasma rico en plaquetas en pacientes con dolor lumbar y dolor lumbar y radicular con hernia de disco. Entonces, este estudio fue un estudio prospectivo desde enero del 2016 hasta marzo del 2020 con este tipo de pacientes, administrando inyección intradiscal, facetaria, periradicular y peridural caudal de ozono a 40 microgramos y plasma rico en plaquetas. Obviamente con guía radioscópica, anestesia local, sedación, y obviamente también evaluamos la escala visual análoga, el Osbestry, en las semanas 1 hasta la 96 con controles del MAGNAV al año del procedimiento. Y fuimos muy estrictos en los criterios de inclusión, por supuesto un diagnóstico documentado de la hernia discal con resonancia, un dolor agudo durante al menos 6 semanas con una EVA que tenga más de 6 semanas de tratamiento conservador estricto que no ha mejorado, edad entre 18 y 65 años, un índice de masa corporal menor a 40, una distribución dermatómica muy clara con el área de la hernia de disco y por supuesto la altura del disco de al menos 50%. Tuvimos muchos criterios de exclusión. Por eso tenemos pocos pacientes, pero es importante establecer la técnica sin que haya condiciones mórbidas, por ejemplo, enfermedades metabólicas, infecciones, traumas, espondilolistesis inestables y todos los que están enumerados ahí, que por tiempo no los voy a decir, pero que son fundamentales y están descritos en el artículo que luego les voy a compartir. Todos los pacientes hicieron valoración preoperatoria cardiológica, los laboratorios de rutinas, resonancias, siempre radiografías dinámicas para descartar la inestabilidad y por supuesto un consentimiento informado. Obtenemos la sangre por venopunción, esta sangre en cámara de flujo laminar, y ese es un detalle muy importante. Debe manipularse el plasma rico en plaquetas en cámara de flujo laminar para garantizar la esterilidad. Hacemos la administración en quirófano, inicialmente para el disco nosotros los ponemos en decúbito lateral con un cojín para quebrar en caso de L5S1 sobre todo, y luego administramos, como les decía, el ozono, el plasma rico en plaquetas dentro del disco, y si ustedes notan, se observa cómo este espacio discal está antes de la administración de ozono y cómo se eleva de forma inmediata. Por supuesto que esto es transitorio, pero se nota cuál es el cambio. Por supuesto que además hacemos la administración alrededor de las raíces, es decir, peridural radicular, y además hacemos la administración en las facetas y en el hiato sacro.
Esta es la administración de ozono, que es un gas que se obtiene del oxígeno, que se conecta a un generador y este generador lo lleva directamente a la jeringa y se administra de inmediato. Y este es el plasma rico en plaquetas. Por supuesto, no es una cirugía, pero debemos manejarnos dentro de los protocolos quirúrgicos. Y estos son los resultados antes de la intervención, a las 4 semanas y a las 12 semanas. Pero lo importante, además de la imagen que ustedes están viendo, es el resultado clínico. Vean antes de la intervención, a las 12 semanas, en ambos niveles. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Incluimos con todos estos criterios 55 pacientes, 25 mujeres, 31 varones, con una edad promedio de 48 años, con un seguimiento de 25 meses. La mayoría fueron varones, como es lógico. El tipo de dolor, la mayoría tenía dolor lumbar y radicular. Y los niveles que hemos logrado establecer, la mayoría tenían L5S1 y L4-L5. Y aquí lo importante, y es donde me voy a detener un poco, los resultados de la escala visual análoga. Estos pacientes, reitero, tenían niveles de dolor alto, en promedio casi 8. Y vean cómo a la semana el dolor baja de forma dramática. Hay mejoría clínica evidente y se mantiene a lo largo del seguimiento. Esto no es la historia natural de la enfermedad, esto es resultado de nuestra intervención. Lo mismo sucede con el ODI. Vean ustedes un ODI en promedio alto, son pacientes que realmente estaban con dolor y a la semana reduce de forma dramática el ODI, mejorando la calidad de vida de los pacientes y se mantiene a lo largo de la evolución. Y en los resultados de MACNAB, excelente en 36, bueno en 49, es decir, 85.5% de resultados favorables. No hemos tenido ninguna complicación en nuestra serie y lo que hemos logrado concluir es que la administración de ozono y plasma rico en plaquetas es eficaz y segura para tratar el dolor lumbar y radicular secundarios a la hernia de disco en pacientes seleccionados, logrando buenos resultados en la escala visual análoga, en el ODI y en el MACNAB. Toda esa información ustedes la pueden tener si quieren, escanean el código QR, es un artículo que hemos logrado publicar en Estados Unidos donde está descrita nuestra técnica, todo lo que acabamos de mencionar para que ustedes puedan utilizarlo en sus centros, intentar una nueva posibilidad, reitero como hablábamos con mi amigo Ulises y los otros colegas, no es la panacea, es un instrumento más, pero utilizado de forma adecuada puede ser un buen aliado a la hora de atender a nuestros pacientes con mínima invasión, mínima posibilidad de complicación y por supuesto con la satisfacción de haber hecho lo correcto. Les voy a invitar al Congreso Latinoamericano que tenemos el 2024 en Santiago de Chile. Venimos organizando estos congresos ya hace bastante tiempo, ahora le toca la posta a otros colegas, pero siempre hay que apoyar y espero que República Dominicana también esté presente. Y también quiero hacerles una invitación a ser parte del curso avanzado de cirugía de columna de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Columna, de la cual tengo el orgullo de ser secretario general. Es un estudio para residentes, es un curso para residentes, para cirujanos en formación, cirujanos formados, que va a tener 2 años de duración, va a tener la modalidad online en donde vamos a dar clases cada semana. Una semana va a ser una clase de un tema, la siguiente semana vamos a hacer un taller de investigación científica, la siguiente unos protocolos de toma de decisiones y nuevamente la clase teórica, de tal manera que en 2 años vamos a desarrollar un programa bastante ambicioso y de forma intermedia vamos a tener talleres prácticos en diferentes países. De tal manera que yo les invito a entrar a la página de la SILACO para enterarse, ser parte de esto, porque creo que es fundamental lo que decía al inicio, estar en educación médica permanente para ofrecer los mejores resultados a nuestros pacientes. Termino esta conferencia con una imagen de una parte de mi país que les invito a visitar, que es el Salar de Uyuni, el mar de sal más grande que existe hoy en el planeta. Muchísimas gracias.